Bueno, ante todo, buenas tardes para todos. Gracias por permitir que volvamos a vernos, que volvamos a estar conectados y sobre todo que reactivemos el tema de los conversatorios, que en mi sentir ha sido muy bueno durante los 10 años que llevo participando en el mismo. Tuve la oportunidad de hablar con el doctor John Jairo hace unos días y pues comentarle que la intención era que retomáramos los temas. Y por aquellas cosas del destino, le comenté que me interesaba mucho el tema del expediente digital, del que se habla mucho ahorita en los estrados judiciales. Y en ese orden de ideas, me atreví porque yo no tengo calidades de docente, a proponer que yo hacía una pequeña exposición. Pero la idea que tenemos el día de hoy, o por lo menos la idea mía, no es enseñarles qué es el expediente digital, ni mucho menos. La idea es que entre todos compartamos ideas, compartamos criterios y sobre todo las vivencias en la práctica judicial que hemos tenido en estos 5 meses de administración de justicia, diferentes a como siempre se han venido haciendo. Aspiro y espero que no me critiquen porque yo no soy experto en temas de información, es simplemente el interés de compartir con ustedes criterios y vivencias que he tenido en el tema del expediente digital. Ahora, recordemos que es la primera vez, yo creo, en los 10 años que yo llevo en este conversatorio o participando en este conversatorio, que vamos a hablar de temas que no son exclusivamente jurídicos, que son técnicos y que obviamente en esa parte técnica con los ingenieros de sistema yo no voy a discutir el día de hoy. Tengo planteado un esquemita pequeño y es indicar que para hablar del expediente digital necesariamente hay que hablar de qué comprende el expediente digital y qué requiere cada expediente digital en el despacho que corresponda. Les doy un ejemplo. En ejecución de penas, el expediente digital tiene que ser muy diferente a los demás expedientes. ¿Por qué? Porque en ejecución de penas no se necesita de todo. Para el juez de ejecución de penas hay documentos que son importantísimos y a ello nos vamos a limitar a indicar. Yo he venido trabajando con el tema de ejecución de penas desde que estaba en conocimiento en qué información es la que se le debe enviar al juez de ejecución de penas. ¿Por qué? Porque hay jueces de conocimiento que por una u otra razón, cuando terminan el proceso penal y dictan la sentencia y esta queda ejecutoriada, mandan un volumen de documentos y de papeles que son inoficiosos, que son inservibles para la ejecución de la pena, que estorban en el proceso de la ejecución de la pena y que además generan tropiezos. Les doy una anécdota. Hace 15 días tuve una empleada del despacho que se tuvo que incapacitar porque tuvo un accidente laboral en la mano por un expediente pesado. Era un volumen tan grande que ella de pronto se descuidó al manipularlo y obviamente tuvo una fractura de un dedo. ¿Por qué les cuento eso? Porque es que a eso es que quiere llegar mi conversación el día de hoy, a que dependiendo del despacho judicial, en esa medida depende cómo se arma el expediente judicial. Yo había tocado ese tema ya con mucha anterioridad, incluso cuando estuve encargado del juez penal del circuito de Galarcá como conocimiento, yo siempre tuve la forma o el criterio o la idea de depurar lo que se enviaba al juez de ejecución de penas. Sin embargo, ahorita en plena pandemia, una de las primeras autoridades que abordó el tema de qué es lo que se debe mandar fue la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional, en decisión de sala plena de ellos, adoptó unas medidas y las comunicó, y esa comunicación de la Corte Constitucional generó la expedición por parte del Consejo Superior de la Judicatura del acuerdo 11594 del 2020. En ese acuerdo se reguló todo lo que tiene que ver con el expediente que debe llegar a la Corte Constitucional. Y dijo la Corte, a mí solamente me envían este documento
este documento, o sea, enumeró 3 o 4 documentos específicos que se requieren para el proceso de revisión de las tutelas. Posterior a ello, conocí el oficio 235 del Honorable Tribunal Superior de Armenia, en el que también se emitieron algunos lineamientos que tienen que ver con el proceso digital que se debe enviar para que el tribunal resuelva las diferentes solicitudes que obviamente le llegan. En ese contexto, también es de recordar que el Consejo Superior de la Judicatura emitió la circular 27 del 2020 y a ella les voy a compartir el protocolo que expidió el Consejo Superior de la Judicatura. Ese que les voy a compartir lo pueden ver al lado de la pantalla. Si el ingeniero de sistemas me ayuda, si ya lo están visualizando. En este protocolo hay unas pautas claras sobre cómo elaborar un expediente digital, pero pues por ser un protocolo de carácter general, obviamente tiene algunas pautas que no se aplican a todos los despachos judiciales. Yo quisiera hoy abordar con precisión lo que nos compete a nosotros como justicia ordinaria penal, y es expediente de conocimiento y expediente de ejecución de penas. Obviamente, yo sé que hay jueces de conocimiento en este conversatorio y obviamente me imagino y aspiro que ellos aporten las ideas para lo que sería la construcción del expediente digital al interior del juez de conocimiento. Al interior del juez de ejecución de penas, sigo sosteniendo que el expediente debe llevar única y exclusivamente la copia de la sentencia como primer documento. Como segundo documento, todos aquellos que sean relativos a la libertad de persona condenada. Y en esos documentos relativos a la libertad de la persona, sería bueno que se incluyeran el acta de derechos del capturado, la audiencia de legalidad de captura e imposición de medida de aseguramiento si hubo, y las audiencias de libertad por vencimiento de términos y o legalización de capturas cuando hay recapturas, si es del caso. ¿Por qué les digo esto? Porque es que si vamos a pensar en expediente digital, tenemos que pensar en minimizar al máximo la construcción de los expedientes digitales, que solo sea lo que en efecto se requiere para adoptar las decisiones. En ejecución de penas, para empezar el proceso de vigilancia de la pena, solo se requiere eso. Si por alguna razón uno requiriera algún documento adicional, pues uno lo pide, pero yo no entiendo por qué le mandan al juez de ejecución de penas las pruebas, 20 cajas de pruebas documentales que fueron debatidas en la etapa de conocimiento, que no le aportan nada al proceso de vigilancia de la pena. En el protocolo que ustedes tienen ahí, la tablita, hay una tabla de contenido y obviamente está desarrollado todo ese contenido. Se habla de 3 tipos de procesos. Los procesos que en este momento tenemos en papel, o sea, los físicos, que pueden llegar a ser digitalizados en la medida en que se vaya implementando a nivel nacional y que el Consejo Superior de la Judicatura ahora, obviamente, lo vaya ordenando paulatinamente. Tengo entendido que ya se planearon 3 fases, si no estoy mal, van en la fase 2. El segundo tema es los procesos nativos, que llaman en el protocolo de expediente digital el proceso nativo. Es el que nace digital, o sea, cuando desde la demanda llega digital el proceso. Y los mixtos, en el protocolo lo llaman el expediente híbrido, que nació a raíz de la pandemia y que tiene que ver con aquellos expedientes que iniciaron físicos y que por la pandemia tuvieron que irse alimentando a través de los medios electrónicos. ¿Qué estamos haciendo nosotros, por lo menos en mi despacho? En mi despacho todavía no manejamos expediente híbrido. ¿Por qué? Porque eso dificultaría mucho el proceso de vigilancia de la pena. Entonces, ¿qué se está haciendo en el despacho? Como todavía no se ha impartido la instrucción que se empiece a digitalizar de cero y se lleve hasta el final la digitalización, estamos utilizando el proceso físico que aún está llegando y todo lo que llega digital lo estamos imprimiendo para armar la carpeta como si el proceso fuera todo físico. Eso
tiene sus más y sus menos, porque también hemos tenido experiencias en documentos que no llegan completos. Ahora, yo tengo dos temas que quisiera compartir con ustedes y que quisiera que ustedes me ayudaran a la construcción de esta vaina, y es qué documentos se deben digitalizar y cómo se debe hacer la digitalización. Porque es que uno lee el protocolo que expidió el Consejo Superior de la Judicatura y claro, uno lo encuentra, digamos, bien concebido en términos generales, pero la práctica judicial me enseña muchas cosas diferentes. Por ejemplo, que el funcionario que manipula el escáner lo manipula indebidamente. Y entonces, para nadie es un secreto que hemos recibido expedientes o archivos más bien digitales que vienen unos al derecho, unos al revés, unos ilegibles. Yo no entiendo para qué escaneamos un documento que es ilegible, sin los márgenes debidos. Entonces, cuando usted está leyendo un documento de esa naturaleza, usted pierde el hilo, usted pierde la concentración. ¿Por qué? Porque usted tiene que ponerse a manipular el computador para poderle dar orden al archivo. Y lo más tenaz, yo de sistemas no entiendo, pero cuando un archivo en PDF vienen páginas al derecho y páginas al revés, encuentra uno que cuando usted le maneja la opción de rotar, le voltea la página que quiere leer, pero le descuadra las otras páginas. Entonces usted pierde mucho tiempo tratando de organizar algo que debieron haberlo hecho desde el inicio de la digitalización del proceso. Mire, yo aquí en este pedacito de conversación les quiero mostrar un ejemplo de cómo no se debe hacer el escaneo de un documento, porque tuve la fortuna de tener que pedir un documento para resolver una cosa tan delicada como es una pena cumplida, y la verdad pues me gustaría felicitar al juez que me respondió, porque me respondieron muy rápido. Pero en el oficio requisitorio yo les pido 2 documentos y me mandan un expediente de 80 páginas. Entonces uno dice, venga, ¿para qué perdemos tiempo mandando lo que no están pidiendo? ¿Por qué no mandamos lo que piden? Y fuera de eso, lo mandan con el siguiente escaneo, que es lo que yo quiero mostrarles, que no debe, así no se debe hacer. Porque eso dificulta, obviamente, el proceso. Mire, ahí lo tienen en la pantalla. Doctor Carlos Alberto, sí. Disculpe la interrupción. El documento no está siendo compartido todavía. Usted no lo ha compartido. Espérame, yo trato. Ay, ingeniero, el ingeniero, si me ayuda, por favor. Andrew, por favor, le colaboramos al doctor. Listo, doctor. Ingeniero, ya le di la opción que usted me enseñó y yo lo veo en mi pantalla. Pero tiene que compartirlo, en abrir bandeja de uso compartido, la que miramos ayer. Sí, ya abrí la bandeja y en mi pantalla. Porque no nos lo está mostrando. Sí, espéreme un momentico, yo trato de hacerlo. Bueno, tengo el archivo abierto en mi pantalla y le doy clic a compartir. Y sí. Luego, le tengo, ya, yo lo... Tiene que dar... Sí, ya, ahí ya, ahorita sí, listo. ¿Ya lo estamos viendo? Sí, señor, ya lo estamos viendo. Bueno, listo. Entonces, exactamente, entonces les decía, miren lo que me mandan. Yo pedí 2 documentos, estos no fueron los que pedí porque me mandaron, como les digo, el paquete completo, pero dentro de lo que me mandaron, entonces me mandan la primera hoja, perfecta, pues se lee. La segunda hoja no sabemos de qué se trata. La tercera, al revés. La cuarta, bien. La otra, al revés. Entonces les quiero mostrar. Uno manipula y le dice rotar. Rotar. Por fin la puedo ver al derecho. Pero ¿qué pasa? Que eso me descuadra las páginas siguientes. Entonces, según esa forma en que escanearon, pues obviamente apenas estamos en el proceso de aprendizaje, obviamente nos dificulta a quienes de una u otra manera tenemos que hacer una lectura rápida de un documento. Vea, le cuento. El ejemplo de este que les estoy poniendo es de una pena cumplida que se me vencía a las 5 de la tarde. El documento me lo mandaron a las 2 de la tarde, o sea, con tiempo suficiente. Pero si usted se pone a manipular un documento de 80 páginas, obviamente se le dificulta tomar una decisión a tiempo.
Por eso en el proceso de digitalización debe ser uno prudente, debe uno hacer las cosas tal y como lo dice inicialmente el protocolo, digo yo, con las ideas que nosotros todos los que estamos participando en la práctica judicial podemos aportar para que mejore el sistema. Les voy a mostrar ahora, bueno, este era para mostrarles cómo no se debe mandar un documento digitalizado. Ahora les voy a mostrar un documento que yo construí con una tutela que resolví de cómo debe hacerse el proceso digital. Yo vi unas en internet que era blanco con unas flores. Listo. No, pronto no se puede conseguir esa tela, o sí, o gris. Ustedes me dicen si por favor el nuevo documento les aparece en la pantalla. Aún no, doctor. Al cerrar tapa, ¿cierto? O sea, no queda tomado. Entonces sí, entonces para que me haga el favor, tome las medidas y me diga cuánto valdría. Y me muestre la tela, o sea, es una tela, porque esta tela es muy... Uy, Esta tela Listo, ahí ya nos está compartiendo el explorador. listo. Mire, ustedes encontrarán, bueno, cuando tengan la oportunidad de leer el protocolo que estableció el Consejo Superior de la Judicatura, van a encontrar desde lo más mínimo cómo se titulan el proceso y cómo se titulan los diferentes archivos. El proceso debe llevar el nombre con el número de erradicación. Entonces aquí estamos viendo la tutela 63, número tal, 10. Dentro de ese archivo, dentro de esa carpeta van los diferentes archivos. Entonces lo primero que recomienda el protocolo es el índice. El índice es muy bueno porque incluso le permite manipularlo a usted y le va dando, viene como con programación porque le va dando los números de folio identificados. ¿Qué dice el protocolo? Que se debe colocar una enumeración consecutiva, empezando por el 00, que es el índice, luego el 01, que es el documento inicial, la demanda, y así sucesivamente en orden cronológico, y que además no se deben utilizar espacios, no se deben utilizar signos, no se debe utilizar comas, no se deben utilizar puntos, debe ser seguido y las palabras que usted va a escribir, si son compuestas, el inicio de la palabra debe ir en mayúscula. Por ejemplo, ustedes verán en el archivo número 1 dice texto de la demanda, entonces texto, la T con mayúscula y la D con mayúscula, pero pegado sin dejar espacios. Y así usted lo va identificando paulatinamente hasta que llega al final. Esa es la forma que el protocolo dice y es una forma idónea porque organiza el expediente en una carpeta y dentro del expediente organiza usted, archivo por archivo. En ejecución de penas, para poner el ejemplo del caso que yo manejo, entonces, ¿qué hace uno? El primer documento sería la sentencia. El segundo documento, que es el segundo archivo, sería el acta de derechos del capturado. El tercero podría ser el auto de abocar el conocimiento de la ejecución de la pena. Y así sucesivamente. Cuando usted tiene configurada la carpeta para el archivo, se va al índice. El índice, lo estoy tratando de abrir, ¿lo pueden visualizar? ¿Están visualizando el índice? ¿Me están escuchando? Listo. En el índice, obviamente, hay que identificarlo. Lo escuchamos. Perfecto. Lo identificamos y lo diligenciamos con la información del expediente. Y aquí... El índice no abrió, doctor. El documento en Excel. El documento es en Excel, sí. Tiene que ser en Excel. Es más, Sí, No le abre, no deja compartir. No lo hemos visto. déjenme, yo se los No se está muestro. viendo.
Recuerde el paso. Sí, ya lo... ¿Listo? ¿Lo pueden ver? No, todavía no. A un nodo. Sí, espérame, que es que lo que pasa es que el internet aquí es un poquito... Tranquilo, doctor. El ingeniero no me puso internet bueno. Ojalá pudiera. Listo, creo que ahí sí lo pueden ver. Sí, señor. Sí, señor, ya lo estamos viendo. Listo. Este cuadrito en Excel viene dentro del protocolo. Uno simple lo baja porque trae una configuración especial para las páginas. Entonces, en el cuadro inicial obviamente se identifica el proceso con los nombres que ya conocemos todos, el despacho, demandante, demandado, código de erradicación. Y en el espacio de la parte inferior se va enumerando en el orden cronológico en que se crea el expediente digital. El número de orden es fundamental. En la pantalla anterior ustedes recuerdan que venía numerado, el 00 era el índice, el 01 era la demanda, el 02 la admisión. Pues aquí en este cuadro de Excel tienen que ir esos mismos números. Mire, la demanda es el 1, documento número 1. Usted digita el número de páginas que tiene el documento y el cuadrito en Excel automáticamente le da el número de folios del 1 al 9. Cuando usted digita el documento número 2, le da el número de páginas que tiene y él automáticamente le indica el número del folio. Lo demás, obviamente, hay que digitarlo completo. Ahí hay información que yo no entiendo para qué la diligencia 1, pero igual ese es el cuadro de índice que debe tener todo expediente digital al inicio. ¿Por qué? Porque según las normas que establece el protocolo del Consejo, el expediente debe ser único, auténtico y brindar la garantía suficiente. Esa garantía obviamente la da cuando usted tiene, no solo en el archivo inicial, sino en los archivos subsiguientes, una información lógica secuencial. Ahora bien, retomando el tema de qué documentos se deben digitalizar, yo hablo de mi rol, o sea, como juez de ejecución de penas. Yo quisiera, y he luchado, incluso le he hecho propuesta al Consejo Superior para que se despida un acuerdo en el que se regule con precisión qué documentos debe contener el expediente de ejecución de penas y qué documentos me debe mandar a mí como ejecutor de pena el juez de conocimiento. Unos 5 años atrás hubo una discusión en este mismo conversatorio sobre qué documentos se debían enviar y para ese entonces el juez único penal del circuito de Calarcá siempre remitía lo esencial. Pero ahorita que llegué a ejecución de penas, pues me encontré obviamente con que a veces envían procesos demasiado voluminosos. ¿Qué inconveniente tiene ese proceso voluminoso con el proceso de digitalización? Por Dios, que el funcionario del juzgado de conocimiento que va a hacer el proceso de digitalización del proceso, pues se va a demorar una eternidad tratando de escanear un expediente de una cantidad indeterminada de folios. Entre tanto, si al juez de ejecución de penas solo le envían lo que corresponde, ese proceso de escaneo, de digitalización, lo hacen en media hora. Pero como no hay regla, o sea, no hay un acuerdo específico que diga qué documentos se le deben mandar al juez de ejecución de penas, hemos tenido inconvenientes. Otro inconveniente. La sentencia debe ser escrita. Bueno, en mi sentir, la ley 906 determina que una de las actuaciones en el proceso penal que es escrito es la lectura de sentencia. Pero la lectura de sentencia puede ser escrita, puede ser en video, en audio. Igual es necesaria, ¿por qué? Porque resulta de que para el juez de ejecución de penas es clave saber cuál fue el delito por el que se condenó a la persona. Y hemos tenido inconvenientes. Esto tiene que ver con proceso digital. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de proceso digital, tenemos que estar convencidos de que lo que nos aparece en la pantalla es lo que realmente ocurre, como cuando yo tengo el expediente físico en la mano.
Si no recibo la información precisa, obviamente voy a tener inconvenientes. Les decía que en el proceso de la sentencia en el tema de dosificación punitiva y el delito debe ser muy preciso. ¿Por qué debe serse preciso? Porque hay normas que nos exigen analizar el comportamiento de la persona, el comportamiento por el que se le condenó. Mire, si ustedes tuvieron la oportunidad de analizar el decreto 546, la famosa prisión domiciliaria transitoria, encontraron una particularidad. En una de las excepciones se hablaba del hurto. El más complejo para manejar en esa prisión domiciliaria transitoria era el hurto. ¿Por qué? Porque decía, está exceptuado el hurto calificado del inciso segundo. ¿Cuál problema tuvimos? Que los jueces de conocimiento nos mandan la copia del acta de la audiencia de sentencia, en la cual incluyen obviamente la parte resolutiva, perfecto. Pero en la mayoría de las ocasiones la parte resolutiva no dice con claridad y precisión cuál fue el artículo del Código Penal que se infringió o por el que se condenó. Entonces, primer escollo. ¿Cómo hago yo para saber si una persona que la condenaron por hurto calificado tiene o no tiene derecho al decreto 546? Pues me toca acudir a la génesis. Y entonces, señor juez, por favor, mándeme copia de la sentencia. ¿Por qué? Porque no tenía la información precisa, incluso con cárceles. Con cárceles tuvimos muchas discusiones, hubo 3 o 4 reuniones para determinar el protocolo de envío de documentos, precisamente por eso, porque en el tema de hurto calificado era el más complejo de manejar. Y les digo otra razón. Con la expedición de la ley 1826 que tiene que ver con el procedimiento abreviado, ya no hay formulación de imputación, sino traslado de escrito de acusación. ¿Y eso por qué complica la situación? Porque resulta de que los señores fiscales le trasladan el escrito de acusación a la persona y en muchas ocasiones, por aquellas cosas de la negociación o lo que sea, cuando llegan a la sentencia, varían esa imputación jurídica del traslado. Cuando eso varía, para mí es importante es la sentencia, no lo que el fiscal trasladó. Con la coordinación del Centro de Servicios del Sistema Penal Acusatorio, la doctora anterior, se mandó una circular diciéndoles que por favor nos enviaran, pues además de la sentencia, el escrito de acusación trasladado en los delitos de sistema abreviado. ¿Por qué? Porque se nos dificultaba esa situación porque no teníamos una imputación clara. A veces el traslado del escrito de acusación o el escrito como tal, y quienes son jueces de conocimiento me dirán si tengo razón o me equivoco en algunas cosas. En muchas ocasiones los fiscales se equivocan cuando elaboran un escrito de acusación. En conocimiento tuve la experiencia de que me presentaban escritos de acusación por delitos de acceso y acto. Y el día de la audiencia de acusación solo imputaban un acto. ¿Por qué? Porque por aquellas cosas del formato se les había ido alguna palabra adicional. Entonces eso dificulta. Cuando uno ejecuta la pena, tiene que tener claro no solo el monto de la pena, que en esa no hay discusión, sino de dónde la sacaron, de dónde provino, por qué razón fue el artículo tal, y hablo del 240 que es el más complejo, 240 inciso segundo numeral tercero, por ejemplo, o el 241 numeral tal, para poder uno otorgar beneficios a las personas. Esas cosas son fundamentales. Entonces, si hablamos de digitalización de procesos, esos documenticos de los que le estoy hablando tienen que ser fundamentales en el proceso de digitalización. Porque les cuento una anécdota esta mañana, a raíz precisamente de eso. Me llegó una solicitud de libertad por pena cumplida. Cuando es pena cumplida uno tiene que correr porque hay 2 eventos, o que la pena cumplida el IMPEC se la solicite a uno con un mes de anticipación, o que simplemente se equivocaron y se la pidan con 3 o 4 días de vencida. Entonces, normalmente hay que correr. Pues con los documentos que la cárcel me mandó, el señor debía haber salido hace 3 días. Como estamos en pandemia, me tocó hacer hasta lo ingente para que Centro de Servicios me prestara el expediente físico, porque igual los empleados del Centro de Servicios también tienen derecho a trabajar en casa. Entonces, como están trabajando en casa, pues complicado, hubo que mandar a una persona que buscara el expediente. Con el expediente se pudo determinar que el tipo todavía no salía porque había tenido una domiciliaria
se le había revocado y en ese interregno de revocatoria habían pasado 15 o 20 días que obviamente no le descontaban de pena. Entonces por eso las cuentas eran diferentes. ¿Por qué les cuento esta anécdota? Porque eso tiene que ver mucho con el proceso de digitalización. Mire, lo que digitalmente me llegó de la cárcel no solucionaba el inconveniente que yo tenía que resolver. Entonces, si nosotros construimos un expediente digital completo y desde el principio, no vamos a tener el inconveniente de tener que estar manipulando a la vez digital y a la vez físico. Llegará el momento en que todo tiene que ser digital. Voy a tratar de mostrarles el protocolo para que miremos unos punticos del protocolo que me parecen a mí que son importantes para lo que se nos viene en este tema de la implementación del plan de digitalización. Yo no sé si ustedes recibieron un correo electrónico ayer o antier tal vez, en el que el Consejo Superior nos manda una circular donde habla de los objetivos del plan de digitalización y el camino en el que van. Listo. Está en pantalla el archivo. Sí, señor. Me cuentan, por favor. Listo. El protocolo no es cortico, el protocolo tiene 51 páginas. Obviamente no es mi intención pues leerla, porque la idea es que compartamos todo, la idea es que yo quiero que ustedes participen si tienen no inquietudes, porque es que yo no creo que yo sea la persona idónea para resolverle las inquietudes, sino que tengan inquietudes para el futuro, para que en la medida de la práctica judicial se vayan implementando procesos, procedimientos y protocolos que nos faciliten el trabajo. Mire, este protocolo en la introducción obviamente habla del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, pero quería mostrarles es la cantidad de legislación que este tema, acá está, referentes normativos y técnicos. Pueden observar ustedes que desde la ley 527 del 99 se está hablando del tema de medios de información digital. Y tenemos secuencialmente, según el Consejo Superior de la Judicatura, todas las normas que nos rigen este proceso. Solamente analizando las normas podríamos hacer una especialización. Niveles de responsabilidad, eso es. Definiciones. Ahí les van a indicar qué es un documento digitalizado, qué es el documento electrónico, qué es el documento nativo del que les hablé al principio, qué es el expediente electrónico, las firmas electrónicas, que ya me imagino que todos la manejamos. Yo no sé si ustedes han encontrado, bueno, no inconvenientes, pero digamos pautas para hacer más ágil el proceso de la firma electrónica. Yo tuve la oportunidad de hablar con algunos de los ingenieros de la rama, muy queridos ellos todos, y mandamos una comunicación a Bogotá con unas pauticas. Yo encontré unos 5 aspectos que me parecieron de importancia para mejorar el tema de la implementación de la firma electrónica, que les sea a uno más ágil y más rápida. Producción de documentos. Aquí están las características ya técnicas, eso lo manejan los ingenieros de sistema, que es PDF, que es el volumen, que es la cantidad. Y aquí en esta partecita es donde nos empiezan a decir cómo digitalizar el proceso físico, que era lo que yo les decía a ustedes. Más adelante el Consejo Superior dice que se deben determinar unos estándares únicos. Yo entiendo que esos estándares únicos tienen que ver con ¿qué? Con que todos aprendamos de la misma forma,
o que todos aprendamos a hacer la cosa de la misma manera para evitar tropiezos. Incluso el Consejo Superior más adelante nos dice que se va a meter en el plan del tema de capacitación para la digitalización de los expedientes. Aquí está la guía. Con esta guía yo trabajé la tutela que les mostré. Obviamente, si ustedes lo desean, pues a su disposición están los documentos que yo estoy utilizando. Aquí están las características. Cómo se debe hacer el nombre, cómo se debe hacer el archivo, cómo se debe hacer el foliado, que eso es otra cosa bien particular. El índice que ya se lo expliqué. Había algo importante, si no se me pierde, yo lo tengo subrayado. La serie y subserie, eso tiene que ver con la forma en que se va a empezar a denominar el archivo de cada uno de los expedientes. Como cosa rara, siempre las acciones constitucionales serán la primera serie. Aquí en este protocolo, incluso en estas paginitas que estoy pasando a la carrera, le enseñan cómo descargar en PDF un correo electrónico. Hay muchas cosas que llegan por correo electrónico que no vienen con documento anexo, sino que simplemente vienen en texto. A eso es que, o sea, esa es la utilidad de aprender a escanear, a bajar en PDF el correo electrónico. Y esta, en el punto 10, es la guía para la digitalización o el escaneo, es decir, cómo el funcionario encargado de cada despacho tiene que hacer el proceso de escanear los documentos físicos para convertirlos en un proceso o en un expediente digital. Este ya es el índice del expediente. Yo no sé si tienen alguna inquietud, si quieren compartir alguna idea, si han leído el protocolo, el del tribunal, el de la Corte Constitucional, porque todo esto que les estoy diciendo es como para indicar que la práctica judicial es muy importante para la construcción del escenario que vamos a vivir. ¿Alguien quiere opinar? ¿Conocer algún documento adicional? Buenas tardes, Carlos. Doctor. Me parece muy importante el tema que estamos tratando y remitiéndonos en especial a los, pues no solo el expediente digital que estamos todos comenzando a conocerlo, sino lo que tiene que ver con los documentos que se envían a los juzgados de ejecución de penas, el tema que usted tocó ampliamente. Y es muy importante el tema porque hay distritos y centros de servicios de juzgados de ejecución de penas que han regulado los documentos que se deben enviar allí. Sí, por eso considero que muy buena su iniciativa para que el Centro de Servicios de Juzgados de Ejecución de Penas de Calarcá regule el tema, le envíen una comunicación a los juzgados de conocimiento y pongan esa circular en conocimiento de la sala del Consejo Seccional por si ellos desean regularlo a través de acuerdo. Y es que a ejecución de penas debe mandarse lo necesario, pero no todo el expediente. El expediente y se deben enviar copias, porque el expediente como tal debe reposar en el centro de servicios de juzgados de conocimiento o en el juzgado de conocimiento, según como esté regulado en cada distrito. Porque es que el expediente del juzgado de ejecución tiene una particularidad, de que ese expediente viaja con el ciudadano que está privado de la libertad. Si ese ciudadano está hoy en Calarcá, pero mañana lo mandan para Medellín o lo mandan para Valledupar, el expediente va con él y ese expediente se puede perder. En cambio, el expediente
el expediente original, el proceso como tal, donde fue condenado, ese expediente debe estar debidamente custodiado. Y ese expediente puede ser necesario para varias situaciones. Hombre, primero, para un recurso extraordinario de revisión. Si se va a tramitar un recurso extraordinario de revisión, se necesita el expediente original que debe reposar en el juzgado, que lo debe estar custodiando. Y cuando se interponen acciones de tutela, se requiere muchas veces es el expediente, el proceso como tal. Y comienza uno a buscar ese expediente y en ocasiones se vencen los 10 días para resolver la tutela sin que se haya podido encontrar el expediente. Porque resulta que el procesado estuvo en 3 o 4 juzgados de ejecución y ninguno da cuenta de él y el juzgado de conocimiento dice que no lo tiene. Por eso, doctor, lo felicito porque son muy, muy importantes sus apreciaciones y sobre todo que esta iniciativa sirva para regular la materia en el distrito de Armenia. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor, y la verdad es que sí, mi despacho siempre ha estado a disposición y siempre ha estado en la idea de que todos los días tenemos que prestar un mejor servicio de administración de justicia. ¿Alguien más quiere? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan ahí? Sí, doctor. ¿Cómo han estado? Pues primero que todo saludarlos, muchísimas gracias a todos los que están aquí conectados. Quiero hacer un comentario en relación con los documentos que se deben enviar al juzgado de ejecución de penas. Tiene que ver con buenas prácticas que teníamos antes y que de pronto hemos abandonado por manejar unos mitos relacionados con el sistema acusatorio y especialmente uno que dice que es que el sistema acusatorio es informal. En aquellos tiempos, Carlos Alberto, si se acuerda, las canas lo dicen todo. Nosotros, recuerdo que cada que un procesado cambiaba, por ejemplo, de proceso, estaba detenido por uno y pasaba a estar detenido por otro, quedaba una trazabilidad, digámoslo así, ese tránsito de una persona que era detenida en un proceso y quedaba por cuenta de otro. Ahora esa trazabilidad se perdió, hasta tal punto que uno observa casos en que una misma persona está afectada con 2 medidas de aseguramiento de detención preventiva en 2 procesos distintos y no se sabe por cuenta de cuál proceso está detenida esa persona. Llega la confusión hasta ese punto. En un juzgado, por ejemplo, de control de garantía, le imponen la medida de aseguramiento y se sabe que ya tiene otra medida de aseguramiento de detención vigente y no hay claridad cuál de las 2 es la que se va a seguir aplicando. Incluso hay una cosa está muy curiosa. Terminan aplicándose la medida de aseguramiento en el proceso, por ejemplo, que no ha terminado, en vez de dejar la persona a disposición del otro proceso en el que ya está condenada y descontando pena. Entonces, por ejemplo, esta es una situación que nosotros los jueces, tanto de control de garantías como de conocimiento, deberíamos manejar con mayor cuidado, documentar mejor, tener más cuidado en nuestras decisiones para que quede clara la trazabilidad de cuando una persona realmente está detenida por un proceso determinado. Que el juez de ejecución de penas no tenga tantas dificultades, tantos problemas para poder hacer la cuenta de por qué lapsos o durante qué lapsos esa persona estuvo privada de la libertad en ese proceso y en qué lapsos estuvo privada de la libertad en otro. Entonces quiero como llamar a la reflexión para que retomemos esa buena práctica, para que hagamos las averiguaciones pertinentes, entre otras cosas para que pensemos en determinados momentos hasta qué punto, si una persona ya tiene medida de aseguramiento de detención preventiva en un proceso, es indispensable imponerla en otro en el que de pronto no se va a hacer efectiva instantáneamente. Doctor, sobre ese tema es bien importante reflexionar sobre lo siguiente y lo conozco a fondo. Me han tocado varias situaciones en las que la persona no solamente estaba purgando pena, sino que le imponían medida de aseguramiento. Los fiscales a veces no hacen las averiguaciones pertinentes y no le suministran al juez los insumos necesarios para que el juez tome la decisión. Eso también es otro inconveniente. Pero yo siempre sostuve que una medida de aseguramiento
no excluye medida de aseguramiento en otro proceso. ¿Por qué? Porque es que puede suceder el tema de vencimiento de términos. Y entonces, si no le imponen medida necesitándola solo porque ya la tiene, es posible que la persona quede en libertad, digamos, Claro, eso es posible. Irregularmente. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar ahí? Que los fiscales suministren buen insumo, buena información, y que los jueces al decidir determinen, cuando imponen una medida de aseguramiento, si esa medida de aseguramiento se hace efectiva inmediatamente o si queda suspendida mientras se cumple la otra o mientras se le resuelve la situación en otra circunstancia. Porque es que, mire, les voy a contar una anécdota que yo viví y me pareció que fue un mecanismo idóneo de trabajo de ese fiscal en ese momento. Una persona que estaba con prisión domiciliaria en Bogotá, vino y mató a una persona en Calarcá. Entonces, la mató y se fue para su domiciliaria, ¿cierto? ¿Qué hizo el fiscal delegado? El fiscal delegado hizo la investigación por el homicidio, pero no mandó a pedir a la persona a la domiciliaria. Hizo buen trabajo para mí y le hizo seguimiento a la persona. Cuando la persona abandonó nuevamente su domicilio, lo capturaron en calle. Cuando lo capturan en calle, lo capturan por orden de captura para un homicidio. Y en ese homicidio le imponen medida de aseguramiento. Y con esa medida de aseguramiento, el proceso penal termina por homicidio y se le condena por el homicidio. Siempre quedaron las constancias de que cuando fuera superada las condiciones de privación de la libertad en este asunto, volvería al tema de la domiciliaria que tenía. ¿Por qué digo que me pareció buena actitud del fiscal? Porque si el fiscal simplemente le imputa y no le pide medida de aseguramiento, al señor lo manda nuevamente para la domiciliaria, mientras el juez que conocía de la vigilancia de esa pena le revoca por haber cometido otro delito, el señor ya no lo vuelven a encontrar seguramente. Entonces, como el fiscal quería era asegurarlo, hizo el camino que tenía que hacer y en ese proceso nunca hubo inconveniente para saber desde cuándo estuvo detenido por cuál proceso y cuándo volvió a estar detenido por otro proceso. Pero no es, eso no pasa en todos los momentos, eso no pasa en todas las circunstancias. Y encuentra uno a veces personas que están pagando una domiciliaria y que estuvieron detenidos por otro proceso y entonces uno dice, Dios mío, ¿qué días le imputo a qué proceso? En conocimiento y en control de garantías el tema no es tan complicado. En ejecución de penas sí es bien complicado no determinar desde cuándo y hasta cuándo está privada de la libertad la persona. De todas maneras, muchas gracias, doctor John Jairo, por el aporte, por el apunte. Y usted sabe, compañeros. Milena, Carlos, hay una pregunta de Ana Milena en el chat. Una pregunta en el chat. Dios mío. Aquí la leo, si quiere. Dice, antes de implementar el expediente digital, se remitía al tribunal un expediente de tutela en un solo archivo PDF. ¿Qué ocurre ahora teniendo en cuenta que el expediente digital está conformado por varios archivos? ¿Se envían discriminados o se unen? Ya hemos recibido muchísimos expedientes digitales en el tribunal debidamente conformados de acuerdo con el protocolo que usted nos acaba de enseñar. Y vienen en un solo, obviamente vienen en un solo vínculo, pero vienen todos los archivos debidamente separados, numerados, denominados o nominados, digámoslo así, y bien organizados. Ya eso ya los estamos recibiendo y con ellos estamos trabajando. Entonces, se envían tal como está establecido en el protocolo y en esas condiciones llegan varios archivos en PDF que luego nosotros vamos trabajando. Claro, es que la idea es que cada actuación sea un archivo. Es decir, la demanda de tutela es un archivo, los anexos de la demanda son otro archivo, el auto admisorio es otro archivo, las notificaciones son otro archivo. ¿Para qué? El protocolo lo dice, por favor. Hay que ese protocolo leerlo en su integridad para poderle proponer cambios al Consejo Superior de la Judicatura. Pero el protocolo hasta ahora dice que cada actuación debe ser un archivo independiente. ¿Para qué? Para que el interlocutor, para que la persona que lo recibe o para la persona que va a decidir tenga claro no solo el esquema, sino el orden lógico en que se produjeron las diferentes actuaciones. Carlos, la secretaria de la Sala Penal está levantando la mano. ¿Sí me escuchan ahí? ¿Alguien? La secretaria de la Sala Penal está levantando la mano. Ay, la secretaria de la Sala Penal está levantando la mano.
Sí, para complementar lo que decían ahora sobre los archivos de las acciones de tutela, es importante pues aplicarlo por lo que, como viene en el protocolo, y además para el envío en revisión a la Corte Constitucional solo son unos documentos determinados. Entonces, por ejemplo, esos archivos que nos enviaron en un solo documento PDF, tuvimos pues que hacer una labor muy importante para poderlos separar, y la finalidad es pues que no se vuelva a repetir para que se puedan enviar los documentos que exige la Corte para la posible revisión de las acciones de tutela. Entonces, contestándole a Ana Milena, pues la importancia también de ese tipo de separación. Gracias. Eso es importante para quienes tienen que decidir. Vean, les voy a contar. Yo ahorita les voy a regalar si quieren, les mostré un expediente, cómo se construye digitalmente desde que llega la demanda digital. Pero yo también elaboré uno digital construido desde el documento físico. ¿Por qué? Porque es que ahí se muestra cómo el documento físico no es solamente ponerlo en una máquina para que lo escanee automáticamente, no, hay que escanear acción por acción para poderle dar el orden que requiere el protocolo del expediente digital. Hay un mensaje de... Escucho. Hay un mensaje en el chat, sí. Hay un mensaje en el chat de César Alejandro. César Alejandro Collante. Ese sí es. Promocionó algunas medidas para hacer más práctico el proceso. Ah, sí, en el tema de firma electrónica. O sea, les comparto pues mi experiencia con firma electrónica. Yo apenas llevo 8 días con firma electrónica. Es por el proceso que se demoraron con la implementación y con todos los documentos que hay que mandar y los requisitos que hay que cumplir. En 8 días, como ya llevo más de 10 páginas de las que muestra el pantallazo, entonces me preocupé por lo siguiente. Una inquietud. La primera inquietud que tuve fue que cuando usted sube la firma electrónica, le aparece el nombre del documento que usted subió y al frente le aparece enviar al correo electrónico. Si usted le da clic a ese enviar, no le permite enviar a ningún correo diferente al suyo. Y segundo, no le permite enviar a 2 correos diferentes. Para mí eso es inquietante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por la forma en que estamos trabajando ahorita desde casa, yo en mi juzgado tengo determinado unos protocolos, entre comillas, para que las personas que tienen que ir a oficina lo hagan desde oficina, los que tienen que trabajar en casa lo hagan desde casa, pero como yo soy el que recibo los proyectos, los reviso, los firmo y los devuelvo para el trámite correspondiente, entonces a veces necesito enviar un mismo archivo a 2 personas diferentes. Eso me dificultaba el envío del documento, entonces les envié esa inquietud. El segundo, quienes han firmado electrónicamente saben que cuando usted sube un archivo para firma electrónica, inmediatamente lo firma, el documento se le va a su correo electrónico institucional y en la pantalla del computador que usted está trabajando le aparece de último en la lista. Entonces, como yo ya voy en la página 11, si yo quiero verificar que ese documento que acabo de firmar, si es ese, me toca irme a buscar a la página 11 el documento. ¿Qué le dije yo a los creadores del sistema? Por favor, ¿por qué por defecto no le incluyen al software que el último documento firmado me aparezca de primero en la pantalla? Eso es muy fácil, eso es de tecnología. Bueno, también me dijeron que lo están analizando. El otro, para hacer con el ingeniero de sistemas que me ilustró de cómo era el proceso para empezar a manejarlo, tuvimos que hacer 2 ejercicios de prueba. Hicimos 2 ejercicios de prueba y se quedaron 2 documentos firmados electrónicamente que no son documentos oficiales. Fuimos a eliminarlos y el sistema no permite eliminarlos. Entonces yo les decía señores, el día que yo me equivoque en una firma o el día que me equivoque porque le di clic al documento que no es, por favor, que el sistema me permita eliminar el documento que no debe quedar en el registro, que también me parece que es una situación que se debe organizar. La otra, no me acuerdo de la otra inquietud, pero yo mandé 4 o 5 inquietudes más o menos en ese sentido. Y no es, o sea,
no es que cambien la forma de firmar electrónicamente, no, es que nos hagan más fácil el trabajo a quienes tenemos que manipular tanto el sistema para firmas electrónicas. Ingeniero, los mensajes en el chat aparecen de arriba para abajo, de abajo para arriba. El último escrito parece de último, doctor. Ah, sí, en ese orden. Es que yo creo que este computador mío me lo van a tener que cambiar. ¿Será que lo pido a la rama? Hay que hacer la solicitud. A ver qué pasa. No, este computador es el mío. Yo estoy trabajando desde mi personal. Bueno, Yo también. ¿alguna inquietud? Creo que todos. La rama va a dar un Mac muy bonito. Ahí le están levantando la mano también, Carlos Alberto. Juzgado penal. Al que levanta la mano, ¿cómo hago? Ingeniero. Que hable, simplemente que hable. Que hable el micrófono. Que hable, listo. Sí, que sin temor. Sí, no, que active el sonido. Que active el micrófono. Pero no, se perdió. Bajó la mano. No, ahí tiene la mano arriba todavía. Sí, pero no. Adriana Gaviria también. Tienen que abrir el micrófono para poder participar. 2. Ah, sí, juzgado segundo penal municipal. ¿Y Adriana? Y Adriana, sí. Pues que abran el micrófono, por favor. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ya la pregunta que yo tenía para resolver ya. Muchas gracias. Muy buenas tardes, del Juzgado Segundo Penal Municipal, Verónica Rodríguez, oficial mayor. La inquietud que yo tengo es relacionada, pues ahora que estaban hablando de la digitalización de los expedientes, tengo claro el aspecto relacionado con las acciones de tutela, pero pues no se ha tocado mucho el tema de lo que es las actuaciones que se adelantan en control de garantías. ¿Por qué razón? Porque nosotros, antes de que existiera pues esta situación digitalizada, nosotros hacíamos un acta de audiencia y pues quemábamos el CD y eso era todo lo que bajaba al centro de servicios. Ahorita entonces la inquietud que se suscita es si los elementos materiales probatorios que se trasladan para la realización de las audiencias deben de ir entonces también digitalizados y crear todo ese tipo de expediente. ¿Por qué me surge esta inquietud? Porque hay elementos que sí, pues, son públicos, por decirlo de alguna manera, pero en relación a las actuaciones reservadas, como es el control posterior de interceptación o extracción de informaciones, son documentos que todavía conservan la reserva. Entonces, no sé si en control de garantías relacionado con las audiencias también hay que adelantar ese mismo expediente, así de la manera tan detallada como lo estamos haciendo con las acciones de tutela y como veo que lo están haciendo en la ejecución de penas y los juzgados de conocimiento. Esa es pues como la inquietud. Yo no soy juez de ejecución de penas, pero si de pronto la coordinadora del Centro de Servicios del Sistema Penal Acusatorio está en línea, debería responderle. En mi sentir, pues, estoy hablando de la parte lógica, ¿no? La parte ya como juez, de la parte lógica, en mi sentir, no, porque es que en las audiencias preliminares lo que el fiscal traslada es para efectos de la decisión inmediata que toma el juez, y el fiscal vuelve y recoge sus documentos. Para mí no deberían, pero no profundizo sobre el tema. Exactamente, esa era como esa misma postura, pues la planteo yo también, porque yo decía, no, los elementos son únicamente para que el juez resuelva ya, pero únicamente lo que debería de quedar es como la solicitud de audiencia para que se sepa de qué trata la actuación y pues el acta de la audiencia, que es la que refleja pues qué fue lo que se resolvió en la audiencia, pero no ese tipo de elementos. Y el audio de la audiencia, que el audio de la audiencia también es un documento digital. Exactamente. Ah, bueno, doctor, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, el doctor de Montenegro. No, el de Calarcá. ¿Cómo está? Buenas tardes. En relación con la preguntita
que formulaba Verónica, yo opino que de los documentos que se trasladan en las audiencias de control de garantías sí debe quedar constancia en el expediente digital. Creo yo que es por dos razones específicas. La primera de ellas es el viabilizar el análisis de la segunda instancia. No se puede conocer que las decisiones de control de garantías pueden ser impugnadas y entonces con qué elementos decide la segunda instancia para verificar si la decisión de primer grado fue adecuada, si no cuenta con los elementos que tuvo a su alcance en ese momento el juez de control de garantías. Esa es una primera razón. Y la segunda razón por la que considero que sí debe quedar el respaldo de esos documentos presentados es precisamente por la responsabilidad de nosotros como jueces. Los jueces, pues obviamente si adoptamos las decisiones con base en los elementos que nos son puestos a disposición, pues esa es como nuestra protección o nuestro resguardo ante posibles investigaciones o posibles situaciones que se vengan a dar con posterioridad. Si nosotros no quedamos con el respaldo de los elementos que nos son trasladados, el día de mañana no tenemos absolutamente nada con que respaldar las determinaciones que tomamos. Habremos dicho que sí, que efectivamente recibimos unos elementos, recibimos unos documentos, como te dejan efectivamente las constancias, pero no tendremos cómo decir, sí, vea, este fue el documento de motivos fundados en el que yo me basé para emitir una orden de captura. Entonces, en mi opinión, esos documentos sí deben quedar totalmente guardados. El tema de la reserva me parece a mí que no se opone o no es contrario a que se digitalicen, o sea, a que se quede con ese respaldo de los elementos, porque en todo caso, pues los servidores judiciales tenemos todos el deber de reserva de las actuaciones que tenemos a nuestro cargo. Entonces, pues pienso yo que no es contrario a este principio de reserva y por el contrario, pues tendríamos esas dos necesidades específicas de conservar los elementos. Muchas gracias. Yo no sé si el doctor John Jairo o el doctor Juan Carlos quieran opinar al respecto, pero pues yo la verdad sí no pienso, porque es que estamos en sistema oral. En sistema oral, cuando el fiscal va a trasladar un elemento de conocimiento en una audiencia preliminar, lo que hace es leer el texto del elemento que va a trasladar. Y entonces, si en el audio queda claro que fue un informe investigador de campo, que fue una declaración, pues ¿para qué van a hacer otra carpeta si es que las pruebas solamente se practican en juicio oral? Sabemos que en audiencias preliminares lo único que se tiene son elementos materiales probatorios que sirven para tomar una determinada decisión, pero esos elementos materiales probatorios tienen que ser exhibidos y expuestos por el fiscal en el momento en que hace la presentación. El traslado que le hacen al defensor es físico, pero eso no implica, y de pronto al que le hacen al juez también, pero eso no implica que tenga que mandar a digitalizar, en mi sentir, todo ese paquete, porque finalmente las pruebas llegan es al juicio. Claro, el juez de control de garantías toma una decisión, pero para eso es el audio. El audio de la audiencia es fundamental para el de segunda instancia saber si en realidad el fiscal hizo bien su tarea y el juez resolvió con fundamento en esa tarea que hizo el fiscal. Es que, perdón, doctor, ahí le adiciono algo a su intervención. Es que incluso antes de la pandemia, cuando se presentaban pues los recursos relacionados con las audiencias preliminares, lo que se hacía era remitir, pues como la solicitud, el acta y el audio única y exclusivamente, porque no se remitía ningún otro tipo de elemento. Y entonces ya el juez de segunda instancia pues escuchaba el audio y pues ya miraba, porque en efecto cada interviniente pues da lectura a sus elementos o a lo que está aportando relacionado pues con la actuación. Entonces sí, pues siempre se venía haciendo así, solo se remitía el audio y de pronto el acta de la audiencia. Muchas gracias. Señores. Carlos Alberto, sí. Juez de Finlandia. Buenas tardes a todos los compañeros. Bien. Este fin de semana tuve turno de control de garantías y me sucedió lo que usted narraba en un momento en el que para uno revisar la documentación le salían algunos al revés y se volvía muy dispendioso estar dándole vueltas y vueltas a eso. Pero bueno, digamos que
de todas maneras uno aprende a manejar esto de cierta manera con cierta fluidez para poder desarrollar las audiencias. Frente a la situación de las audiencias del fin de semana, lo único que yo tengo para de pronto reprochar un poquito es el hecho de que uno no recibe, o sea, hay que enviar un link diferente al link de la audiencia, obviamente, que es el link de grabación de la audiencia. Y a uno no le llega ese link, y si le llega por espacio muy corto, creo que máximo media hora, porque luego se bloquea. Entonces uno, si tiene preparado ya, o si prepara todo para enviarlo el mismo día al centro de servicios, o por lo menos al día siguiente, pues se encuentra la limitante de que tiene solamente ese espacio de 30 minutos. De total, si usted no alcanzó a hacer la organización y a recibir ese link en esos 30 minutos, pues tocó como me tocó a mí, esperar al transcurso de la semana. Hoy apenas vine a recibir ese link para enviar la documentación al centro de servicios. Afortunadamente no había ninguna situación así, pues como que ameritara un procedimiento que requiriese de esa información a cualquiera de las partes o de los sujetos procesales. Y lo que se envió, por ejemplo, en este caso, hubo una cancelación de orden de captura, la enviamos nosotros directamente del juzgado a las autoridades correspondientes. Pero apenas ahora se está mandando, o se va a mandar, esas grabaciones y ese paquete, y ese pues, creo que sí puede ser uno de los inconvenientes. Respecto de la documentación y de enviar toda la documentación o de tener un archivo de toda la documentación, pues yo creo que de cierta manera eso puede ser opcional, cada juez puede pensar en guardar toda esa documentación. Yo particularmente creo que no sea necesario, porque lo esencial es la grabación en sí, el contenido de la decisión, y sobre todo cuando uno toma una decisión uno tiene que hacer, por lo menos mencionar respecto de cuál elemento material probatorio, cuál evidencia física tomó, cuáles especialmente, porque uno las menciona todas, pero hay unas que guardan cierta especialidad en esto de la toma de decisiones en control de garantías. Por ejemplo, una legalización de captura, pues a usted le llegan muchos documentos y digamos que todos pueden ser importantes, pero esencialmente uno está mirando, por ejemplo, el acta de derechos del capturado, la constancia de buen trato, documentos que le llevan a uno a pensar, venga, fuera eso las fechas. Entonces esto se desarrolló dentro de las 36 horas siguientes a la captura, está bien, es razonable, bueno, en fin. Entonces uno va citando esos documentos y con base en ello toma la decisión y ahí queda registrado. Pero además está dejando constancia de que recibió unos documentos y si quiere los enlista o si considera que sea innecesario porque ya lo hizo el fiscal o la defensa en su caso, pues simplemente avala eso o le da fe de esa manifestación de los sujetos procesales. Solamente era eso, Carlos. Gracias, Doc, Germán, muy amable. Yo, la verdad, y si quiero como para concluir ese tema del envío, y es, cuando fui juez de segunda instancia en control de garantías, normalmente yo resolvía con lo que decía el audio de la audiencia, porque es que esto es oral. Si por alguna razón había alguna cosita indignante, pues uno le pedía al fiscal que le prestara la carpeta, pero eso no es normal. ¿Por qué? Porque es que usted no tiene por qué conocer lo que no debe conocer. Y lo que debe conocer está en el audio de la audiencia, porque se supone que el fiscal, cuando hace una petición, la hace con fundamento en unos elementos que le exhibe, y no solo que le exhibe, que los lee, que los translitera ahí verbalmente para que el juez tenga conocimiento. Pero la verdad es que como no soy control de garantías, pues no quiero profundizar más en el tema. La doctora Mercedes está, pues que me parece que está pidiendo la palabra. Doctora Karina, ¿usted no estaba pidiendo la palabra? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. En cuanto a lo de control de garantías, en segunda instancia, a veces sí se requiere conocer el elemento material probatorio. Me pasó con un asunto
que no tenía muy claro una situación que estaba contenida en el informe de vigilancia en casos de captura en flagrancia. Pues no lo aportaron, en el juzgado de garantías tampoco estaba. Entonces, ¿qué pasa? Que se le debe requerir al fiscal. En ese caso, el fiscal dijo, sí, con mucho gusto le entrego la carpeta. Ese asunto es delicado porque la carpeta, yo no puedo recibirle la carpeta con el riesgo que de pronto hayan elementos que obviamente los cuales no se corrió traslado en la audiencia de garantías en primera instancia, y eso es verdad. Si yo solo requiero un informe, pues únicamente ese es el que me debe entregar. A veces de pronto, pues no lo hacen así de manera particular, pero en algunos casos yo pienso que esos elementos sí se requieren, o sea, el contenido de los elementos de los cuales se corrió traslado, porque es que a veces no leen su contenido y lo que hacen es interpretarlo. Entonces la decisión del juez de garantías en segunda instancia queda a la interpretación de lo que dijo el fiscal o lo que dijo el juez o lo que decidió el juez de primera instancia. Entonces me parece que para adoptar una decisión más objetiva en segunda instancia, a veces sí se requiere conocer ese elemento material probatorio. Gracias, Doc. Yo agregaría otra razón para que se tenga que conservar y aportar esos elementos que son trasladados durante la audiencia de control de garantías. El doctor Carlos propone que en la audiencia de control de garantías las partes solicitantes transliteran el contenido de los documentos que presentan como respaldo de sus solicitudes, lo cual pues, a mí me parecería que no es de todas formas eso, digamos que el trámite adecuado para la dirección de la audiencia, que las partes tengan que estar dando lectura a la totalidad de un determinado documento. Pues, digo yo, pues en lo personal, la parte tiene la carga de mostrar cuál es el supuesto fáctico de su pretensión, el respaldo jurídico de la misma, y aporta el respaldo documental que acredita ese supuesto fáctico. No estimo, pues, por ejemplo, yo necesario que efectivamente se dé una lectura a la totalidad del documento, porque adicionalmente eso nos hace que el sistema deje de ser un sistema oral y se vuelva un sistema de lectura de documentos. Entonces, eso sería pues como una razón adicional. Entonces, si por ejemplo la parte dice, este es el hecho que yo propongo y que se me aplique determinada consecuencia jurídica, el despacho recibe los elementos, verifica si efectivamente el hecho está demostrado o no está demostrado y decide en relación con esa situación, pero pueden presentar circunstancias en las que exista duda precisamente en relación con el contenido mismo del documento. Por ejemplo, una fecha. Se me ocurre en este momento una audiencia de libertad por vencimiento de términos en que se dice que el escrito de acusación fue presentado en una fecha determinada y el fiscal refirió que fue el 10 de abril y el juez dijo que según su revisión fue el 11 de abril. ¿Con qué documento la segunda instancia verifica si fue el 10 o fue el 11, sabiendo que el fiscal está diciendo una fecha, el juez está diciendo otra, probablemente el defensor está diciendo una diferente? Entonces, ¿con qué se constata real y materialmente la fecha en la que se presentó ese escrito de acusación? Ese sería para mí un motivo adicional que muestra la necesidad de que esos documentos respaldos de las audiencias de control de garantías pues sí queden en un expediente digital. Bueno, o sea, como para retomar el tema de lo que es el expediente digital, mire, una de las preguntas que yo les planteé a ustedes que iba a tratar de resolver era precisamente esa. ¿Qué documentos se deben digitalizar? Y les había dicho, el Consejo Superior de la Judicatura, según ese protocolo, tiene la idea de ir construyendo el expediente digital con la práctica judicial. Qué bueno entonces que cada escenario, por decir algo, los jueces de control de garantías, así como lo estamos haciendo los de ejecución de penas, se metieran en la tarea de identificar con claridad, porque hay discusión, mire la discusión que estamos generando, identificar con claridad
qué elementos son los que se deben digitalizar para la construcción del expediente como tal y empezar a hacerle propuesta al Consejo Superior de la Judicatura para que se estandarice cómo va a ser la construcción del expediente digital, dependiendo del tema que se esté manejando, control de garantías, conocimiento, ejecución de penas, para hablar solo de penal, para no meternos con el tema más complejo que son los civiles y los administrativos. Carlos Alberto, a ver, yo pienso que aquí hay una situación y es esta. Si una discusión refiere a un documento específico, ese documento obviamente tiene que ir a la segunda instancia. Pero ¿para qué enviarle 80 o 90 folios cuando solamente son 2 o 3 o 4, máximo pues 10 documentos que hacen relación al punto de debate? ¿Para qué, por ejemplo, enviar todo el expediente con peritazgos de, por ejemplo, un accidente de tránsito, qué sé yo, o en unas lesiones, o en un homicidio, enviar las fotografías del occiso y todo lo que tiene relación con medicina legal, por ejemplo, si el punto que es de discusión no tiene nada que ver con esos documentos? Entonces yo pienso que cuando vos hablas de la construcción del expediente digital, tiene que tenerse o ser juicioso para escoger o para determinar en qué momento, en su momento, cuáles van a ser los documentos que son atinentes a la situación que va a ser objeto de debate en segunda instancia. Es eso nada más. Yo pienso que es que hay que ser consecuentes con la situación. Nosotros estamos enseñados a que se envía todo completo el expediente, pero en casos como este, con esta forma de estar viviendo la nueva justicia en Colombia, pues debe serse un poquito más específico, pienso yo. Muy bien, Doc, muchas gracias. No sé si alguien más quiere opinar. Ya saben que los canales del Consejo Superior de la Judicatura, según lo dice el protocolo, están abiertos para las inquietudes que quieran plantear, igual porque el proceso digital apenas está en construcción. Esto apenas está empezando y qué bueno que la práctica judicial nos ayude a dejar algo bueno para quienes nos van a suceder algún día. Carlos Alberto, ¿me escuchan? Dígalo. Muy buenas tardes nuevamente. No sé si Juan Carlos tiene que hacer algún otro comentario de pronto como en relación con el tema, porque pues yo quisiera de pronto dar una información referida a alguna actuación que ha realizado el tribunal. Juan Carlos, no sé si tendrá algo para aportar. No, bien pueda, John Jairo, bien pueda haga la manifestación y pueda hacer la clausura y la invitación a ver cuál es el juez que nos va a acompañar en el conversatorio, que va a liderar el conversatorio dentro el próximo mes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues primero reiterar la gratitud que tiene el Tribunal Superior con todos ustedes por la colaboración que han prestado durante todos estos meses, especialmente, pues siempre por su trabajo, pero muy especialmente por estos meses en los que hemos estado aislados, que hemos estado trabajando desde casa. Sabemos que se nos han presentado dificultades de mucho carácter tecnológico, personal, familiar. Sabemos que nos hemos visto invadidos en nuestras casas por todos lados por nuestro trabajo, lo que en ciertos extremos no es deseable y no es lo ideal. Pero a pesar de todo eso, por lo menos el área penal ha seguido funcionando con muchísimo éxito, por lo menos desde nuestro punto de vista. Los reportes que nos han enviado, por ejemplo, desde el Centro de Servicios Judiciales de Armenia, demuestran que la actividad ha sido muy alta, ha sido muy eficiente y que seguimos con ese compromiso que siempre hemos tenido. Lo otro es comentarles que el Tribunal Superior, precisamente por iniciativa de la Sala Penal y especialmente de Juan Carlos como su presidente, le pidió al Consejo Superior de la Judicatura que tomara ciertas medidas de apoyo para todos los servidores y servidoras judiciales, no solamente funcionarios, sino también empleados, durante esta época en que estamos haciendo trabajo en casa. Les hicimos ver cómo era necesario que recibiéramos apoyo tecnológico, que recibiéramos apoyo, por ejemplo, para mantenimiento de nuestros equipos personales que están dedicados al servicio de la institución.
que de pronto nos colaboraran mejorando las condiciones de Internet, que revisaran las condiciones ergonómicas en que estamos trabajando desde nuestras casas, entre otro tipo de solicitudes, y que además pensaran en que ya que estamos trabajando en casa, dieran el siguiente paso para reglamentar el teletrabajo en la rama judicial. Hemos recibido una respuesta en relación con esa solicitud. La respuesta, pues, en términos generales, es que ellos solamente pueden aplicar algunas medidas cuando se trata de asuntos institucionales, es decir, con equipos de la institución, cuando estemos trabajando en las oficinas, etcétera, etcétera. Obviamente, pues que nos quieren mucho, etcétera, etcétera, pero pues creemos que, o por lo menos en mi concepto, no dan ningún tipo de solución a las peticiones concretas que nosotros hicimos. De todas maneras, enviar a todos, a todas, por la Secretaría General del Tribunal, tanto la solicitud que hicimos nosotros como la respuesta que recibimos del Consejo Superior de la Judicatura, porque nos parece que es bueno que la conozcan. Y pues esperar que nuevas instrucciones se dan a partir de la semana entrante, que terminamos Quédate en casa y empezamos Sálvese quien pueda, o Cuidémonos todos, ya hablando en serio. Y pues esperemos a ver de aquí al viernes qué instrucciones nos da el Consejo Superior de la Judicatura, o de aquí al 31, para que miremos a ver cómo las vamos implementando. De todas formas, insisto, reiteramos el agradecimiento que queremos que, o les pedimos que lo hagan extensivo a sus colaboradores en cada uno de los despachos por este esfuerzo, que no ha sido sencillo, pero que definitivamente ha permitido que la Administración de Justicia continúe marchando, que prestemos el servicio y que haya un servicio para la comunidad también. Muchísimas gracias. Ahora sí, si alguien quiere ofrecerse para el próximo conversatorio con un tema, y ni modo de decir que con una sede, o nos envía el almuerzo, le damos las direcciones y nos envía el almuerzo. Que no levanten la mano todos a la vez, doctor. Por ejemplo, a Carlos Alberto nos ha propuesto una idea, y es que miremos a ver que, siguiendo con este tema del expediente digital, por especialidades, podríamos ir pensando qué otras sugerencias podríamos tener de acuerdo con cada una de ellas. Si alguien quiere de pronto, por ejemplo, hacer aportes en relación con control de garantías, que sería muy bueno que intervinieran un juez que haga primera y un juez que haga segunda instancia, o uno que haya hecho las dos actividades, sería muy interesante que lo pudiéramos hacer. Alguien se le mide al asunto y nos trae ese tema para la próxima ocasión. Están todos como muy callados. Nadie se atreve. Doctor, pues yo me le mido si es necesario. ¿Quién lo dijo con tanta resignación? Ah, señor Alejandro. El juez de Calarcá, el juez primero. Aquí hay otro tema también. Aquí hay otro tema también, Alejandro. Muchísimas gracias por ofrecerse. Aquí hay otro tema que nos trae Astrid Eliana, que está bastante también de actualidad, y entiendo que los jueces han reunido y lo han conversado. No sé si los municipales también de conocimiento, que es la realización de juicios orales en la virtualidad. La audiencia de juicio oral concretamente, ¿no? Entiendo yo que sería el tema. Entonces ya tenemos, pero no sé si alguien también podría ser candidato para dirigir esa conversación. Alejandro dice que se nos ofrece para el tema de los documentos que son necesarios en la virtualidad. Si quiere empezamos con ese tema, Alejandro, pero entonces le pediríamos el favor que de pronto también recoja las inquietudes de otros compañeros y de jueces de segunda instancia de control de garantías también, para la próxima oportunidad. Y con Astrid Eliana podríamos conversar para ver cómo hacemos con el siguiente conversatorio y hablamos sobre ello. Astrid Eliana, ¿qué opinan? Buenas tardes, doctor. Y para todos, ¿cómo están? Pues el tema es muy interesante, ¿no? Sería, no sé si con los compañeros, nosotros hemos tenido mucho contacto con los penales de conocimiento de Armenia, hemos tratado mucho el tema y nos ha preocupado mucho, porque a pesar de que con los medios que tenemos, usted dice, con el computador que tenemos, con el internet de la casa, con la familia y todo, pues hemos tratado de hacer la mayor cantidad de audiencias, hemos encontrado verdaderos problemas para los juicios orales. Entonces, pues yo creo que es un tema que es más que interesante, urgente para nosotros, porque sí nos gustaría como conocer las sugerencias que tengan todos los compañeros, si han tenido ya experiencias de juicios orales, cómo han hecho para manejar la prueba testimonial,
el tema de los informes, por ejemplo, de base de opinión pericial, bueno, etcétera, todas esas vicisitudes que ustedes ya conocen. Entonces, no sé si de pronto charlar con los compañeros y mirar qué propuestas se puede hacer o plantearlo con las experiencias que ha tenido en otros lugares y de pronto charlarlo. Si no me toca mandar el almuerzo, entonces yo me le mido. Mentiras. Sí, pues sería... en este momento tenemos entonces dos posibles temas. El primero son los documentos que se deben enviar en control de garantías, o que se deben incluir en el expediente digital, tanto para poder archivarlo como para poder enviarlo en caso de los recursos. Y el segundo es el tema de los juicios orales, de la audiencia de juicio oral en medio de la virtualidad. No sé qué opinan los compañeros, con cuál nos podríamos ir. Astrid, díganos. Sí, doctor, es que la cuestión que a mí me parece que es importante es, no sé si ustedes conocen de experiencias que hayan tenido en otros distritos o de jueces o magistrados que ya hayan realizado juicios, por ejemplo, y nos pudieran compartir esa experiencia, ¿no? Sería como interesante, por ejemplo, para el tema que nosotros, o que yo propongo y creo que es de interés de los penales de conocimiento, porque podríamos hacer un debate sobre qué propuestas o qué alternativas consideramos que son válidas, pero también sería bueno, no sé si alguien de los compañeros que están acá conozca de gente que en otros distritos o en otros lugares esté haciendo juicios para que también nos comparta esa experiencia. Astrid, los dos temas son muy interesantes, pero en mi opinión preferiría que comenzáramos con el de los juicios orales, porque yo creo que ese es el cuello de botella en este momento y el gran reto. Las audiencias de control de garantías se han venido haciendo y se han evacuado. Yo creo que el reto ahora son los juicios orales, si los vamos a adelantar y cómo los vamos a adelantar. Entonces yo creo que si Astrid Eliana con Diana Karina investigan el tema y de pronto hacen averiguaciones en otros distritos, sería una discusión muy importante que nos serviría mucho a todos los jueces del área penal. Ok, entonces por aquí, discúlpeme un momentico, Adriana Gaviria estaba por aquí pidiendo el uso de la palabra hasta donde me doy cuenta. Sí. Muchas gracias. Buenas tardes nuevamente a todos. Los extraño demasiado. Muchas gracias por esa oportunidad y por todo lo que aprendimos en el día de hoy. Respecto al juicio oral, pues yo en ese momento estoy en un juicio oral. ¿Cómo improvisé? Cogí los testigos de la fiscalía, aplicando principios de celeridad de economía procesales y los juramenté. Y les di la orden y tengo a la persona que me apoya en el equipo de trabajo que esté vigilante, que nadie se ingrese, sino el testigo que está declarando. Y en ese momento están declarando y los otros están desconectados. Les dije que estuvieran porque estábamos en audiencia, no les autorizaba a retirarse, que yo los iba llamando cada uno, entonces cada uno se va conectando a medida que va llegando. En cuanto a compartir documentos, así como hizo la práctica el doctor Carlos Alberto, así se están compartiendo para cuando se va a refrescar memoria, impugnar credibilidad o cuando se va a ingresar como documento. Y cuando se ingresa como documento cierto, ya parte del juicio, se manda el documento como tal al correo electrónico institucional y se va incorporando. Entonces yo voy diciendo, ingresa como prueba número tal documento de la fiscalía. Así estoy trabajando porque eso ha tocado, es como así improvisar. Sobre la marcha. Sí. Sí, pero por eso Adriana de pronto podría comunicarse con las compañeras, por ejemplo con Astrid, para que le cuente también su experiencia y de pronto sirva precisamente como un insumo para que podamos conversar en la próxima oportunidad. Entonces, quedamos en que hacemos el conversatorio sobre este tema. Astrid Eliana nos colabora con él. Yo también estoy dispuesta a colaborar. Sí, yo creo que, doctor, gracias. Con Diana Karina nos podemos poner a trabajar. La idea sería como, pues, aprovechando la virtualidad, plantearnos de como unas mesas de trabajo o mandarles alguna cosa para que ustedes vean antes de la audiencia y vengan con propuestas sobre temas específicos, porque, pues sí, es un tema que a nosotros nos preocupa bastante y que cada día es como que vamos a hacer, intentamos hacer, vamos a esperar que la situación se normalice y vemos que vamos a seguir en el tiempo trabajando con virtualidad y estamos acosados todos por la situación. Entonces sí, sería que busquemos entonces la fecha. Pues la propuesta es que es el 30 de septiembre, es el último miércoles de septiembre. Perfecto.
Sí. El 30 de septiembre. 3 de la tarde. Hoy. Sí, para que tengan tiempo de llegar los almuerzos. Sí, claro. Yo lamento que vayan a pensar en que vaya a seguir siendo virtual, porque recuerden que por disposición presidencial la pandemia termina el próximo 1 de septiembre. Bueno. Compañero, buenas tardes. Que tengan buena tarde, hasta luego. Hasta luego. Bueno, muchas gracias Carlos por su colaboración, a los compañeros que asistieron y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Una feliz tarde para muy bien. Gracias, feliz tarde. Gracias. Feliz tarde. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego todos. Gracias a todos.